contemporánea es el nombre que recibe el periodo comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Visto así, son 231 años entre 1789 y el presente. Los acontecimientos de esta época están enmarcados por la transformación acelerada de la economía, la sociedad y las tecnologías, que dan el nombre a Revolución Industrial. La ciencia y la cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo, mientras que el arte y la literatura contemporánea se ven sometidos al impacto de los nuevos medios de comunicación, pasando por una crisis de identidad que inicia con el impresionismo y la vanguardia. Y aún no para. Inician una serie de cambios, eventos históricos para la humanidad. Aparece la radio, la televisión, avances en transporte terrestre, marítimo y aéreo, así como cambios climáticos, guerras y una serie de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, avances tecnológicos como la aparición de varios electrodomésticos que facilitan la vida cotidiana, como aparecen los computadores, las tablets, los equipos celulares que ayudan al mejoramiento de las comunicaciones. En cuanto a la danza, tenemos la danza contemporánea, que tiene sus inicios en el siglo XIX, con 4 bailarines: Loie Fuller, Isadora Duncan, estadounidenses, y los europeos Rudolf Laban y Mary Whitman. Estos bailarines sintieron demasiada restricción en cuanto al movimiento y a sus decisiones, por eso retoman un nuevo método, nuevas técnicas que se denomina danza contemporánea, rechazando el ballet y la poca expresión que se les brindaba. La danza contemporánea muestra tanto lo bueno como lo malo, lo bonito y lo feo, mientras el ballet se dedica solamente a exaltar la belleza. Utilizando los ideales del antiguo arte griego, se inspiraron en las formas más naturales de la danza, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión emocional. A diferencia del ballet, la danza contemporánea muestra más expresión, más libertad de movimiento. Por eso estos 4 importantes personajes dieron inicio a un boom en cuanto a la danza y a las nuevas formas del baile. En cuanto a la danza folclórica, tenemos el pasillo, que es uno de los más antiguos, que también tiene sus orígenes en el siglo XIX. Gracias a la aparición del folclore, que es las danzas del pueblo, aparecen danzas como la cumbia, currulao, bambucos, torbellinos, pasillos, vals y una cantidad de bailes de danza que expresan el sentir de un pueblo, que expresan todo el trabajo que hace la gente campesina, los esclavos y la gente de común. Por eso hoy en día todavía vemos el folclore como algo especial y todavía se bailan el vals en las fiestas de la sociedad como un recordatorio a esa época maravillosa. La Edad Contemporánea comprende desde el comienzo de la Revolución Francesa, con la caída de la Bastilla el 14 de julio de 1789, hasta la actualidad. Esta época también es conocida como la posmodernidad. Es una edad caracterizada por el nacimiento de la industria, por los avances de la investigación científica, por el perfeccionamiento de la tecnología y por la constante evolución de los medios de comunicación y de transporte. Su inicio fue marcado por la corriente filosófica iluminista, o la Ilustración, y también estuvo marcado por el desarrollo y consolidación del régimen capitalista de Occidente. En esta época, la configuración del poder político burgués fue acompañada también del desarrollo económico capitalista.
que a lo largo de este periodo histórico se instauró como forma de organización económica para todos los continentes del mundo. Económicamente, se vivió una de las mayores crisis de la historia en 1929, cuando cayó la Bolsa de Valores de Nueva York. Otra característica de la edad contemporánea fue la formación de los estados nacionales y el concepto de nación o nacionalismo, que buscaba preservar la identidad de cada país. Este iba a originar innumerables disputas territoriales en Europa y en las zonas coloniales. Las propias guerras mundiales que ocurrieron en el siglo XX tuvieron el nacionalismo en sus orígenes. En oposición al capitalismo liberal, surgió a principios del siglo XX el comunismo, una alternativa a la organización social representada por la URSS o la Unión Soviética. Originada con la Revolución Rusa, esta experiencia histórica, a pasar de ser portadora de un deseo de igualdad entre todos, acabó reproduciendo la explotación y la división social. En el campo científico, las innovaciones y transformaciones también fueron profundas. Las investigaciones en medicamentos y en prácticas médicas proporcionaron un aumento significativo de la expectativa y de la calidad de vida de las poblaciones. Las innovaciones en maquinaria y técnicas de producción proporcionaron la base tecnológica para la expansión del capitalismo, pero este desarrollo tecnológico fue ampliamente utilizado en el área militar, resultando en armamentos cada vez más letales como las bombas atómicas. Las artes conocieron movimientos estéticos variados en sus diversos campos, resultando en producciones artísticas geniales como el cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo y expresionismo. En las etapas de la edad contemporánea se encuentran tres. Esta edad, según los historiadores, está dividida en la Alta Edad Media, que está comprendida desde el año 1776 y 1870, un periodo en el cual hubo grandes guerras y revoluciones, las cuales pararon hasta el año 1815. De ahí en adelante se ve una época de paz en el mundo. En la Baja Edad, esta etapa comprende desde 1870 a 1914. La principal característica de esta etapa fue la paz que se vivió en esta época, donde las relaciones entre los países era cordial y había buena comunicación en ese momento. Después de 1914 vendría un periodo de grandes guerras y revoluciones. Este periodo es conocido como el periodo bélico. Después de 1914 se vivió un periodo de grandes guerras que acabaría con la vida de miles de personas, como lo fueron la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Una de las principales características de esta época ha sido el nacimiento de la industria. Gracias a la revolución industrial, por los avances de las investigaciones científicas, por el perfeccionamiento de la tecnología y por la constante evolución de los medios de comunicación y de transporte. Tenemos grandes aportes significativos, como lo fueron la invención de la locomotora de vapor en 1802, el barco de vapor en 1807, el automóvil en 1885 y el avión en 1903. Gracias a la máquina de vapor, los talleres artesanales se convirtieron en fábricas que podían elaborar muchos productos en poco tiempo. También mejoró la calidad de vida de la agricultura, porque construyeron máquinas que hacían más fácil el trabajo en el campo. También en esta época se crearon el telégrafo en 1837, el teléfono en 1876, la radio en 1895, la televisión en 1926, los primeros ordenadores, que fueron creados alrededor de 1960. En la medicina se han hecho continuos avances. Por ejemplo, la anestesia fue creada en 1844, las vacunas en 1885, los rayos X en 1895, la aspirina en 1899. Se comienzan a desarrollar las investigaciones de ADN en 1900. Alexander Fleming descubre la penicilina en 1928, los antibióticos en 1929. Sin embargo, la primera pandemia de influenza se da en 1918, también conocida como la gripe española. Se creó también la bombilla en 1879, el cine en 1895, los videojuegos en 1971 y el internet en 1985. Estos fueron de los avances más importantes creados en la edad contemporánea.
Hola, yo les vengo a hablar de los personajes que dieron sus aportes en esta edad contemporánea y que esos aportes aún se mantienen en grandes compañías y cada una de sus aportes y sus técnicas pues en la actualidad se siguen desarrollando. Iniciamos hablando con uno de los personajes que es Isaura Duncan, que nació el 27 de mayo de 1877 y muere el 14 de septiembre de 1927. Una gran bailarina, coreógrafa estadounidense, por muchos fue considerada como una de las creadoras de la danza moderna, ya que ella exploró las nuevas tecnologías en la iluminación de los grandes teatros. Duncan utilizó el cuerpo humano como un instrumento de expresión emocional. Entonces, esos fueron uno de los aportes que hizo Isaura Duncan. También encontramos a Loie Fuller, que nació el 22 de enero de 1862 y muere el 21 de enero de 1928. Fue un gran bailarín, actriz, productor y escritor estadounidense. Adquiere gran fama por manejar los efectos visuales, entonces pues él utilizó las luces multicolores. Se consideró como una bailarina autodidáctica. Aproximadamente se dice que creó 130 danzas, en las cuales encontramos la danza del fuego, la danza de la serpiente. Otra de las características fue que pues, no solamente manejó trabajos grupales, sino que también manejó los solos. Encontramos a Ted Chong, que nació el 21 de octubre de 1891 y pues muere el 9 de enero de 1972. Ted Chong se acercó a esta disciplina de la danza más fue por condición médica, ya que pues, lo utiliza como una forma de rehabilitación frente a una enfermedad que tenía. Y pues inicia ese proceso poco a poco estudiando el lenguaje de la danza, que ya seguidamente con toda la trayectoria y todo lo que pues fue aprendiendo a medida que estudió, pues creó trabajos coreográficos muy interesantes. Era cónyuge de la bailarina Ruth Saint-Denis, que es la que a continuación les vengo a hablar. Ella nació el 20 de enero de 1879 en Estados Unidos y muere el 21 de julio de 1968 en Estados Unidos. Pues como ya sabemos, fue una gran bailarina estadounidense, pedagoga, pionera de la danza moderna. Entonces, pues fue muy importante en esta época su participación y pues todos los aportes que Ruth Dennis nos brindó. Creó también en la Universidad de Adelphis, en la modalidad de artes. Fue una gran exponente en la parte de los solos, a la cual la caracterizó el arte de los solos. En compañía de el anterior hablado Ted Chong y Ruth, crearon una compañía o una escuela de danza que le llamaron Dennis Show. En esta escuela de danza pues nacen y se forman diferentes personajes que a través de la historia y en la actualidad pues nos han brindado grandes aportes en la danza. Entre ellos encontramos una muy conocida por todos nosotros, que es Martha Graham, que nació el 11 de mayo de 1894 y muere el 1 de abril de 1991. Martha Graham fue una gran bailarina y coreógrafa estadounidense y pionera de la danza moderna. Pues como ya sabemos, Martha Graham pues, estudió en la escuela de Dennis Show, como ya les había hablado. Más o menos en 1923, Martha Graham abandona la escuela de Dennis Show y pues en esa escuela pues, fue caracterizada por una bailarina que contaba con unas características muy importantes y excepcionales que la identificaron como una excelente bailarina. En 1926, pues Martha Graham, en toda su trayectoria y recorrido en la danza y pues sus grandes saberes, decide crear su compañía de danzas, a la cual le nombró la Compañía de Danzas de Martha Graham. Esa compañía se caracterizó por un estilo único en danza, la danza moderna de esa época, donde pues cada una de las presentaciones que hacía Martha Graham pues poco a poco la fueron volviendo muy famosa por pues, su estilo. En las características del estilo de Martha Graham se manejaba la contracción y la relajación, la caída al piso controlada, los grandes saltos en los hombres,
y la personificación de algunas imágenes en movimiento. Entonces, en la actualidad Marta Granja, esa técnica que ella desde la edad contemporánea, que fue muy importante, en la actualidad en muchas compañías se trabaja y pues es una técnica que en la actualidad pues es de valor e importancia. También encontramos a Louis Horst, que nace el 12 de enero de 1884 y muere el 23 de enero de 1964 en Nueva York. Fue un compositor, músico, pianista, que se identificó pues porque creó las obras de esta escuela de Denis Young, fue el compositor musical de esa escuela. También hizo sus aportes en la compañía de danza de Marta Granja. Entonces digamos que fue un músico muy importante en esta época, porque muchos trabajos de los que él interpretó pues fueron bailados por grandes pioneros de la danza. También encontramos a Doris Compry, que nace el 17 de octubre de 1895 y muere el 29 de diciembre de 1959. Fue una gran bailarina y coreógrafa de la danza moderna en Estados Unidos. Durante varios años José Limón bailó dentro de su compañía, establecida pues en Nueva York. Fue también, pues como ya sabíamos, todos estos bailarines fueron de la escuela de Denis Young, entonces digamos que fueron bailarines que adquirieron muy buena técnica y que poco a poco fueron creciendo más y seguidamente pues creando sus compañías. También encontramos a Charles Weidman, que nació en 1901 y muere en 1975. Bailarín, coreógrafo estadounidense, que perteneció aproximadamente a la escuela de Denis Young aproximadamente 8 años, ya seguidamente pues siguió su camino en el mundo de la danza, crea su compañía, trabajó en el Broadway, quiso realizar y mostrar su aporte diferente y dejar como una huella en el mundo de la danza. Introdujo la pantomímica cinética y las grandes caídas. Eso fue una de las cosas que caracterizó la compañía de este gran personaje. Entre otros exponentes y creadores de técnicas en esta época de edad contemporánea, encontramos también a José Limón, que fue un bailarín y maestro de la danza, coreógrafo mexicano y estadounidense. Fue uno de los que resaltó el rol del hombre en las grandes compañías. Además, da la iniciación de las técnicas coreográficas que en la actualidad se manejan en cada uno de los diferentes grupos o compañías. Entonces, digamos que fue un personaje que su técnica nos ha aportado demasiado en el mundo de la danza. También encontramos a Lester Harten, que nace el 23 de enero de 1906 y muere el 2 de noviembre de 1953. Fue un bailarín, coreógrafo, teórico y profesor de la danza, director de grandes compañías en los Estados Unidos. De esa manera pues quiero hacer una conclusión en general de cada uno de esos grandes personajes que en la historia y en esta edad de la edad moderna nos han brindado digamos grandes aportes en el mundo de la danza, y que en la actualidad muchos de esos aportes se mantienen y se permanecen vivos en el mundo de la danza. Es claro resaltar la técnica de Marta Granja, que se trabaja mucho en todas las compañías de danza para mejorar muchas condiciones del bailarín. De esa manera hemos terminado cada una de las explicaciones de los personajes influenciadores de la edad contemporánea. Muchas gracias.